Listo, pues esto fue Micromovimientos. Vuelvo a leer la ficha técnica. Dirección, Julio Rojas. Idea original, Ana Laura Solís Escalante. Intérpretes, Yasmín Gallardo, Ana Laura Solís Escalante, José Luis Veloz. Música original de Israel Ramírez. Y bueno, asimismo continuamos con la siguiente videodanza que se llama Paisaje Orgánico. Vacío, 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 vacío. Círculo, vacío, espacio dentro del espacio, acuoso, que comparte un espacio con otros espacios, círculo, grasa, nudo nutritivo, calor, manos, manos, manos. Un solo tubo que da origen a todos los espacios, a los contenedores y a otros tubos.
luz, luz, luz. La soltura expresiva de mis órganos, nutrición, soltura, órganos. Espacio dentro del espacio, acuoso, que comparte un espacio con otros espacios. Elección abierta. Bueno, pues esta videodanza fue Paisaje Orgánico. Idea José Luis Veloz, performer José Luis Veloz, edición de video Carla Saavedra y ambiente sonoro José Luis Veloz. Vamos a continuar con la última videodanza, se llama Devenir. Y igualmente espero que la disfruten y no se vayan, vamos a seguir platicando. Entonces, compartiremos más información, más ideas y más intercambios.
Ay, listo, perdón, el micrófono estaba apagado. Voy a volver a hacer la lectura. Devenir, video edición Julio Rojas, idea original y performer Jasmine Gallardo, sonorización Julio Rojas. A partir de este momento vamos a comenzar la presentación y el intercambio de ideas y nos vamos a ir uniendo poco a poco. Listo. Bueno, pues, no sé, es la primera vez que entre ustedes se ven las videodanzas. Bueno, ya habíamos visto como entre José Luis, Ana Laura y yo como las videodanzas, pero no habían visto la de Sati, ni Sati creo que la de ninguno de nosotros, de nosotras. Entonces, pues, es como la primera vez que sucede esta lectura, esta visión, pues. Y pues no sé, vamos a comenzar con la presentación. ¿Alguien quiere presentarse primero? ¿O hacemos una moneda? Ah. Tateti. No, bueno, antes de presentar, igual quería comentar que me parece muy interesante poder ver los biodanzas. También creo que es muy interesante la experiencia que realizaron antes de proyectarlos, que me habías comentado ya que hicieron unas proyecciones allá en el espacio de Danza Mares, el público, así que bueno, eso también quería comentar. Pues un poquito para sumarle y contextualizar, videodanza e improvisación, pues fue una convocatoria que surgió pues por tercera ocasión. Comenzamos en la primera emisión José Luis, Ana Laura y yo en Casa Comunitaria, lanzando esta convocatoria y también improvisando al mismo tiempo y haciendo una gestión bastante loca y compleja y bonita, a la que se fueron uniendo primero nuestras amistades. En la segunda emisión, pues más bien igual se lanzó una convocatoria y en esta tercera emisión pues contamos con más gente que quiso entrarle como a este intercambio. Se proyectaron las videodanzas en diversos espacios, pero para el cierre desafortunadamente físico no se pudo hacer, pero afortunadamente también nos da la posibilidad de poder intercambiar palabras con Sati, que está lejos, entre Ana Laura, José Luis y yo, y poder platicar como a profundidad acerca de las mismas. Y pues así es como se gestó un poquito este proyecto desde la plataforma Mares. Bueno, si quieren yo me presento. Mi nombre es José Luis Veloz. Y bueno, un poquito contextualizando sobre lo que acaban de ver de paisaje orgánico, surgió a partir de el taller que se realizó en el Festival Movimiento en Movimiento. Hubo un laboratorio donde hicimos algunos ejercicios y bueno, esto para mí fue como una serie de grabaciones que yo hacía en el confinamiento y era un diálogo personal, ¿no? Con mis órganos, en especial con mis intestinos. Tengo un tema personal ahí en ese órgano reflejo, como en mi ser, entonces me sumergí, ¿no? Como a dialogar en varios momentos. Y fue como fue surgiendo estas grabaciones. La verdad es que eran grabaciones muy caseras y estos diálogos eran muy de levantarme, hacer una bitácora, un poquito, un registro de lo anterior, grabar, acuerpar, sentir, moverme y volver a registrar, ¿no? Guardar las grabaciones y al final me di cuenta que tenía un montón de material que había estado surgiendo y bueno, como un resultado del laboratorio teníamos que construir una videodanza, ¿no? Con todo lo que habíamos hecho y bueno, decidí no grabar cosas extras porque realmente estos eran ejercicios y era mi bitácora personal y ya no quise hacer una nueva producción, un nuevo montaje o grabar cosas nuevas.
sino decidí irme por eso que yo sentía muy orgánico en mi día a día, y fue como surgió esta propuesta de paisaje orgánico. Después me di cuenta que necesitaba apoyo en cuanto a la edición, y entonces invité a Carla Saavedra, que es una amiga que hace trabajo con fotografía y trabaja con video, y fuimos construyendo un discurso, ¿no? A partir de la imagen también, ¿no? Ya con lo que teníamos, con la bitácora que ya estaba presente, y bueno, la idea sonora o todo el paisaje que se fue construyendo era la bitácora, ¿no? Eran palabras claves que a mí me resonaban, que yo tenía ya previo escritas, ¿no? En mi bitácora, algunos dibujos también. Y así fui construyendo como este rezo hacia mis órganos, ¿no? Para mí era como estarlos enunciando, había un vacío, hay un nudo ahí que se reconoce, hay muchos huecos, hay muchos espacios, entonces decidí nombrarlos, hacerlos visibles, dejarlos que se expresaran de la forma más auténtica y orgánica que encontré en ese momento. Y bueno, fue como surgió este video bitácora casera, ¿no? Sobre mis intestinos. Agradezco mucho a Jazz por la gestión que ha estado realizando. Se han estado proyectando estas videodanzas en conjunto, gracias a su gestión. Y bueno, pues qué chido que podamos encontrarnos en video, conocer a Satya. Y Ana, pues bueno, hemos venido trabajando, y Jazz pues también tiene un ratito que no nos vemos, solo ahora virtual, ¿no? Muchas gracias. Pues gracias como también a ustedes, ¿no? Por la confianza. Me parece como interesante también la visión que tienen cuando logro ver. Ahora, también es importante decir algo, eran más videodanzas y en el camino pues fueron como yéndose algunas personas, como quedando algunas otras, como en todos los procesos. Y bueno, quedamos al final nosotras, y algo que siento como al verlas hilándose es que justo se constituyen desde otros lugares, ¿no? Desde otras narrativas, desde otras corporalidades, ¿no? Que no son como comúnmente se ven en las biodanzas como pues producidas desde otros lugares, ¿no? Que suelen ser como las más pues sí, visibles o que están como dentro de festivales, ¿no? Sino que son como otras narrativas, otras corporalidades y otras formas de abordar la imagen, lo cual me parece muy interesante. Al mismo tiempo observar cómo es que hay como cosas en común acerca de los momentos en que algunos o algunas hicieron las videodanzas en relación a la pandemia, ¿no? Y en relación como al periodo del encierro y todo eso, como que hay ahí algunas identificaciones. Y también como decirte, José Luis, si no quisieras como mencionar algo más acerca de ti o de tu presentación o algo que quieras compartirnos, si quieres sumarle, si no, pues también está bien, como vaya fluyendo la cosa. Sí, pues un poquito me identifico con Satya, ¿no? En su videodanza. No, ahorita nos va a contar el contexto, pero intuyo mucho o poco, no sé, que también hay un trabajo de soledad, ¿no? Como hay una cosa ahí que nos une en cuanto a la introspección, en cuanto a estar con uno mismo, la cámara como un ojo que va a registrar de alguna forma ese encuentro con nuestra propia carne, y no sé, encuentro mucha resonancia en su trabajo. Quiero decir que para mí fue un momento bien complejo, ¿no? Como a mucha gente, el confinamiento, porque sí estuve habitando mi casa, o sea, yo llegué a habitar una casa nueva solo con mi pareja, y fue como, wow, como estar completamente aislados, ¿no? Y, y estos eran esas pequeñas válvulas de escape, ¿no? Para mí, tomar algunas clases, dar clases también por Zoom, eran estas válvulas de escape a ese confinamiento, ¿no? Ese encierro, y pues no sé, a la distancia
no se me hace con mucho sentido emocionalmente como pensar en a poco vivimos eso, ¿no? O sea, a poco sí lo logramos transitar, ¿no? A poco sí lo logramos pasar, trascender, no sé, vivir, no sé, me genera una cosa de pasado emocional que es parte ahora de mi historia, ¿no? En cuanto a un proceso de soledad también. Entonces, pues nada, ¿no? Actualmente me desarrollo como artista escénico del movimiento y bueno, estoy compartiendo un espacio que es La Colectiva, que es un espacio de intercambio de saberes, en donde somos una equipa conformada por gente que transita, ¿no? Transita dependiendo sus tiempos, sus resonancias. Ya este año acabamos de abrir un espacio llamado Petate Grande, que es un intercambio para extender este tejido hacia otros artistas y a otras comunidades. Entonces estamos invitando a los compañeros y compañeras a dar talleres en el bosque de Chapultepec, en resonancia con la naturaleza. Y bueno, me desarrollo como tallerista también en un programa social. Eh, pues nada, también mucho trabajo independiente, mucha gestión independiente y bueno, mi acercamiento a la videodanza gracias a Jazz y Ana. Ellas fueron quienes me acercaron a la videodanza y esta es mi segunda participación en video, ¿no? Como en videodanza que tengo como en mi vida. Entonces estoy muy agradecido. Buenísimo. Aprovecho que José mencionó la resonancia con mi trabajo y paso a comentar también. Eh, bueno, mi nombre es Satya Demati. Esta obra de Insomnio la hicimos la hice en conjunto con la otra directora que se llama Celina Gelfi. Y fue un proceso todo en pandemia también. Y sí, sí, José tiene esta cuestión de lo introspectivo con certeza. Eh, fue, yo veía lo mismo en tu trabajo, José, y también igual en los otros trabajos, en los otros videodanzas presentados, en el sentido de que hay ausencia de contacto entre los cuerpos, ¿no? Como que se muestran siempre los cuerpos por separado. Y se ve, sobre todo en el último videodanza, de Devenir, se ve como el espacio vacío y qué pasa con la piel en contacto con los objetos, pero no en contacto con otro cuerpo. Y veníamos pensando mucho en ese tema con la otra directora, con Celina, de qué pasa en ese aislamiento de pandemia, que ambas por separado sufrimos de maneras distintas. Y el título entero es Insomnio, en sueño de un día eterno, danza en aislamiento. Entonces es un poco qué pasa con el elemento social de no poder verse con otras personas, de no poder entrar en contacto con otros, qué pasa en esa soledad y qué pasa con la rutina del día que queda completamente trastocada, ¿no? ¿Qué pasa con los horarios, con el horario de dormir, con el horario de comer, con los espacios dentro de la casa que se convierten también en espacios de trabajo, de estudio al mismo tiempo, con que por ahí en esos tiempos virtuales de la pandemia, no importaba tanto hacer las cosas antes o después, ver la grabación de un encuentro más tardíamente, como los ensayos, que antes eran siempre presenciales, se convertían en ensayos virtuales por una cámara, que la pantalla transforma por completo la percepción del espacio del otro, la dimensión de los movimientos, el volumen y la profundidad de los movimientos. Bueno, eran muchos cambios y trabajamos con el insomnio sobre todo porque vimos que muchas personas en la pandemia empezaban a tener insomnio, a dormirse más tarde, a dormir más horas, como muchos desórdenes del sueño a partir de la pandemia. Y encontramos esa palabra, ese concepto como una manera de englobar distintas cosas que quedaban trastocadas en ese contexto de aislamiento.
Y también para no retratar directamente, bueno, esto nos pasó con la pandemia o a la gente le pasó esto con la pandemia, sino una manera de ficcionalizar, ¿no? Y de entrar en un mundo onírico también, por eso insomnio y ensueño al mismo tiempo. Y cómo eso por ahí abría puertas a otros lados de la conciencia, a otros lados de la percepción. Digo, bueno, ¿cómo me arreglo? ¿Cómo me arreglo para salir, para encontrarme con otro? Y era así, me tengo que vestir y después bañarme, o era bañarme y después vestirme, pues jugamos un poco con eso. ¿Dónde tengo que tomar la taza de té? ¿De qué manera? Como por ahí cosas cotidianas muy sencillas que tratamos de dar las vueltas de alguna forma. Y bueno, fue un poco autobiográfico, un poco no, fue un poco ficcional, un poco... O sea, era muy loco que a medida que íbamos avanzando en el trabajo también nos iba afectando. Como trabajar tanto con insomnio, leyendo sobre eso, llevando eso en los personajes, también entraba eso más en nuestras vidas. Entonces yo después terminaba con eso de la introspección, digo, con qué pasaba en mi cabeza antes de irme a dormir. Eh, Así que después era como que jugamos a eso y cada vez se volvía más real y un poco más lo real iba de vuelta, de como una ida y vuelta ahí entre ficción y realidad. Y bueno, un poco eso. Y después la última etapa del proceso ya no había confinamiento y toda la grabación fue con el grupo de forma presencial, pero todavía estaba esta cosa de barbijo sí, barbijo no, y fue loco que la presentación después del videodance lo hicimos en un teatro de forma presencial, pero en el video, entonces estaba esta cosa híbrida de, bueno, nos encontramos con gente en un teatro, pero es la proyección del video, y los cuerpos están en una pantalla y están lejos, o sea, había un formato híbrido en ese caso. E igualmente como preguntarte, Sati, si quieres compartirnos algo más acerca de ti, como de tus búsquedas, como de tus visiones o tu dirección un poquito. Fue la primera obra que dirigí, más allá de que por ahí armé en el pasado algunas cuestiones así más performáticas o pequeñas piezas que presenté en ciclos. Esta fue como la primera obra que digo, bueno, la pensé, la ideé, siento que es algo como más, un trabajo más largo y profundo que llevó bastante tiempo. Fue el primer videodanza también en el que me embarqué. Y un poco lo de la videodanza apareció por dos razones. Uno, porque cuando empezamos con Celina a realizar los ensayos, ya enseguida al mes comenzó la pandemia y dijimos, bueno, por las dudas, por si acaso, vamos a hacerlo en formato de video, porque no sabemos cuánto va a durar esto. Menos mal, porque al final dura un montón de tiempo. Y después la segunda razón era porque conforma también un trabajo de graduación de la Universidad Nacional de las Artes, donde ambas estudiamos. Y ese trabajo de graduación, al jurado finalmente se le tiene que presentar el video de la obra. Entonces ahí era como, ¿por qué si elegimos hacer algo escénico presencial, el jurado ve un video? Y eso nos parecía raro. Entonces yo digo, siento que tiene más sentido trabajar en un video directamente que hacer una obra que después lo van a ver por video, que ahí hay cosas que no quedan igual. Entonces digo, bueno, preferimos hacer directamente eso. Y bueno, y ahora estoy trabajando en otras obras, estoy dirigiendo a Josefina Sabaté, que fue la asistente coreográfica de Insomnio, ahora estamos en un trabajo con ella sobre sonambulismo, así que me fui para otro cuestión del sueño también, pero también un poco sobre el cine, que estamos inspirándonos
una película que se llama El gabinete del doctor Caligari, que es de 1920, de expresionismo alemán, que es muy corporal, muy expresiva. Entonces tomamos algunos elementos de ahí. Y bueno, ahí entre la danza, el teatro, dando cursos, un poco también resueno con lo que dice José y con algo que no, mencionaba Jazz del tema del trabajo independiente, de trabajos por otros caminos, más allá de que, bueno, esta obra también tuvo apoyo de Prodanza en el año 2021. Siguen siendo cuestiones no, que se manejan, digamos, por caminos más independientes y autogestivos. Bueno, gracias. Hasta ahí. También yo quería disculparme con Celina y con todas las personas del video de Sati, que las pronuncié todas mal, los apellidos, disculpe. Y pues bueno, seguimos contigo, Ana, ¿quieres? Pues hola, buenas noches. Yo soy Ana Laura Solís. Yo justo es curioso ver las videodanzas porque mi videodanza fue pues mucho tiempo antes de la pandemia, ¿no? Como año y algo antes de la pandemia. Y me gusta como ver justo como todo este camino que hay para que se pueda contar una historia a través de todas las videodanzas, ¿no? Esta cosa como de hacerlo muy, muy personal y muy pequeño, para mí era como curioso porque yo quería hacer una exploración sobre justo estos pequeños movimientos que ya existen en el cuerpo, ¿no? Estos movimientos que son innatos y que todo el tiempo existe un movimiento constante y por ende existe danza en nuestro cuerpo todo el tiempo, que no necesitamos hacer como los grandes movimientos para que exista algo de movimiento cuando ya existe en nosotros. Y yo decía, ¿cómo hacer eso en un formato que sea visible, ¿no? O sea, en un escenario no lo hubiera podido lograr. Entonces, justo mi exploración fue como de, pues vámonos a la videodanza, ¿no? Vámonos a estos espacios que nos permite que la cámara sea parte de nosotros y parte del espectador, ¿no? Y entonces, justo como dice Sati, ¿no? O sea, ¿por qué si voy a presentar un video tiene que ser un video en cámara fija donde yo estoy bailando, donde justamente se pierden estas intenciones que uno tiene en escena, ¿no? Para acá era justo al revés, ¿no? Era, ¿por qué voy a presentar algo en escena si quiero tener intenciones que se van a perder en escena? Lo necesito en un video. Y entonces fue así como fue creándose micromovimiento, ¿no? O sea, era como, quiero que se vea cómo se mueve un ojo mientras está cerrado, quiero que se vea la respiración. Entonces justo fue como este juego de los pequeños movimientos que hacemos constantemente y cómo eso va creando un lenguaje, ¿no? O sea, cómo vamos creando un lenguaje corporal a partir del simple hecho de estar y de ser, ¿no? Entonces, se me hace muy curioso porque justo los bailarines siempre pensamos, ¿no? Como qué lenguaje corporal vamos a crear y empezamos a pensar como en las grandes cosas y a veces justo estos pequeños detalles ya les da mucha información a las personas que nos están viendo. Entonces, esa es como la forma en la que se fue creando esta pequeña videodanza, este pequeño espacio. Es curioso porque también fue mi primer proyecto como en video, ¿no? O sea, como que estaba acostumbrada a crear en escena y este fue justo el primer proyecto que dije, vamos a jugar ahora con una terceridad que no sea el público, sino que es nuestra cámara, ¿no? O sea, es este proceso. Justo era la idea, yo tenía como la idea y tenía como el boceto de cómo quería que se vieran las cosas y tuve que recurrir a alguien que supiera de cámaras como y de imagen, perdón, y de imagen como para lograrlo, ¿no? Entonces fue bastante interesante y también fue una forma de descubrirme a mí, ¿no? Como de descubrir la forma en la que a mí me gusta crear y la forma en la que a mí me gusta proyectar las ideas, ¿no?
Y creo que justo eso es como un poco lo que a todos nos pasó, ¿no? Empezamos a encontrar cosas internas de nosotros que nos gustaba explorar para el afuera. Y pues no sé qué más. También, o sea, al final la idea pues fue totalmente autogestiva, ¿no? O sea, estábamos justo, porque fue, aparte nació de un encuentro que tuvimos entre José Luis, Jazz y yo, que estábamos explorando otra cosa, que era justo como los territorios, otros espacios, él afuera, y yo dije como yo quiero el interno, ¿no? Yo quiero este espacio. Al final era como una mezcla también, se empezó a mezclar entre lo que hacíamos presencialmente, la improvisación que teníamos presencial y el video. Y era muy interesante también el hecho de que la otra obra se llamaba Territorios en Vibración y era justo como vibraba cada territorio, cada cuerpo. Y la videodanza era eso también, ¿no? Era como la exploración de cada cuerpo, de buscar esta espacialidad y este territorio, pues en nuestros cuerpos, en nuestra corporalidad. Entonces, pues fue como de lo macro a lo micro y luego otra vez a lo macro y era como un juego de estar adentro, afuera. Y justo, ¿no? Se creó toda una obra completa en la cual había participación de la videodanza y participación escénica. Entonces, pues es bastante interesante volverlo a ver después de tanto tiempo y también como fuera de esta improvisación. Y sí, pues justo el mismo camino de gestión, de gestionarlo por nuestra cuenta, de estar buscando espacios para crear. No había confinamiento, entonces podíamos acudir como a un espacio, ¿no? Un espacio físico para hacerlo. Y no sé cómo hubiera funcionado si lo traspaso después cómo hubiera funcionado esa idea en pandemia. Creo que hubiera sido prácticamente igual, solamente pues cada quien en su casa, ¿no? Y se hubiera podido lograr también. Entonces, pues eso. Uh-huh. ¿Hay algo, Ana, que quieras compartir acerca de tu camino, de tu visión o tus proyectos? Algo también que también eso olvidé decirles a todos, como igual si tienen algún anuncio, alguna cosa que quieran como que sepan más personas, como que también este es el momento. Pues en realidad yo soy bailarina, soy artista escénica. Me gusta bastante no solo definirme como bailarina, porque al final hago más cosas, ¿no? Busco como explorar en otros lugares, hacer más cosas, hacerlo también desde otros lugares, ¿no? Que no sea justo lo que ya decía al principio, como esta danza formal que todos estamos acostumbrados a ver en un teatro o en una videodanza. Me gusta explorar con las materias, entonces de repente también ahí le hago a la investigación y demás, que creo que es algo que no se habla mucho de todo el trabajo que hay detrás, ¿no? De lo que presentamos. Como decía Sati, o sea, tuve que investigar mucho tiempo sobre qué era el insomnio y cómo hacerlo para hacer una videodanza y puede sonar como muy simple, pero al final pues es un trabajo que hay detrás, ¿no? Detrás de todo esto para poder crear y que nuestros trabajos tengan como un concepto y un respaldo, ¿no? Entonces, trabajo también colaborando con distintas personas, trabajo también con Jo, de repente en la colectiva, voy, vengo, yo soy de esas personas que salen, entran. También estoy trabajando en un programa social que justo lo que hace es como compartir todas estas herramientas a personas que a veces no tienen como este privilegio, ¿no? De poderse dedicar a las artes, de tener este privilegio de decir, puedo pagar una carrera en danza o puedo darme el tiempo para, y entonces este lugar me permite también como acceder a estas personas y que estas personas accedan a este conocimiento y compartir mutuamente, ¿no? Los quehaceres y el conocimiento. Y eso creo que es algo que me apasiona bastante, ¿no? El compartir los conocimientos que tenemos mutuamente para crear cosas nuevas, ¿no? Y abrir espacios y justo como mostrar que no siempre se tiene que hacer las cosas desde un lugar al que ya estamos como acostumbrados o al que solo pocos tenemos acceso. Uh-huh. Muchas gracias.
Pues bueno, mi nombre es Yasmín, coordino la plataforma Mares, que ahora cambió de nombre y que me parece muy importante decirlo por las confusiones. Se llama Mares, Plataforma de Estudio del Movimiento y Artes Vivas, como ampliando un poquito la visión de la danza y de todos los quehaceres artísticos o de todas las ramas que vamos ahí tocando de conocimiento. Y pues Devenir fue hecha en 2017, bastantes años atrás de la pandemia también. Y forma parte como de una obra coreográfica que comenzó siendo una serie de acciones igual por la ciudad, como que era una serie de acciones que se grababan en video, se registraban en video, y comencé como a registrarlas como con gente muy cercana, con mis amigos. Sobre todo la activé en Tlatelolco, que es en donde se grabó finalmente el video. Y era eso, una serie de acciones muy chiquitas, muy íntimas, no convocaba público, sucedía como espontáneamente. Y a lo largo como de transitar estos espacios desde el trabajo con las rocas, pues las rocas me significaban como los viajes, los tránsitos, ¿no? Como yo la verdad es que en ese tiempo recolectaba muchas roquitas de los lugares donde iba y entonces todas las juntaba. Y cuando realicé como esta acción, la hice consciente de que estaban todas esas piedras juntas. Incluso cuando se realizó como la obra ya presentando montada con todo y la videodanza, pues parte como del trabajo fue cargar un chorro de piedras en mi mochila y atravesar la ciudad como con esas piedras. Por ejemplo, eso es algo que no sale como en el video, como bien dice Ana. Fue un proceso sí de varios tiempos distintos en donde se realizaron esas acciones y al final se fue decantando igual como recurriendo a personas que trabajaran como video para registrar esta acción e ir ampliándola coreográficamente. O sea, forma parte como pues, de una composición con video, con danza y con trabajo con las rocas. Y también como un poco aludiendo a la memoria de esos espacios, ¿no? Y de mis memorias también personales que iban cargándose en esos trayectos. Me gusta mucho cómo se van articulando nuestros proyectos, porque siento como esto que mencionaba pues hace ratito, que son proyectos que se van articulando pues desde la autogestión o que se van articulando también desde otras visiones que pues no son como las visiones pues más hegemónicas o más visibles como dentro del mundo pues de la danza o del arte corporal o escénico y que al mismo tiempo tienen para mí como un trasfondo bien profundo y un trabajo como que justo no se ve que pues hemos ido sosteniendo todas y todos, ¿no? Para que llegue como a concluirse en una imagen. Y que es algo bien chiquito, ¿no? Comparado con todo lo que sucedió pues, a nivel de investigación, a nivel de movimiento, a nivel de intercambios. Y me pareció como interesante en ese sentido. En la obra de Devenir, pues ya se fue al final colocando el sonido sobre la imagen. No tiene como mucho que ver el sonido con la imagen. Fueron dos tiempos distintos. Alguna vez me preguntaron eso, fueron dos tiempos distintos que se destinaron para eso. Y pues bueno, eso sería como de la obra de Venir. Y pues de mí, ¿qué puedo decir de mí? Me interesa como el trabajo coreográfico de investigación de danza, de movimiento, y también como el compartir en espacios autónomos, en espacios que busquen como también el trabajo desde la autonomía corporal. Me gusta mucho hoy día compartir con mujeres talleres y pues mi visión como en la vida tiene que ver como con con esta lente que es un poquito la danza o el arte del cuerpo, del movimiento, que te permite como interactuar con otros saberes y también como reaprender del mundo, ¿no? Mi relación como con la improvisación hoy día tiene que ver con la imagen, que también pues es como algo que se maneja mucho en la videodanza, y es justo con el trabajo de la composición y de la imagen.
y de cómo es que vas articulando también desde la percepción o cómo es que vas percibiendo un mundo y articulándolo al mismo tiempo para presentar o para tener como una imagen más concreta, ¿no? Pues eso es como lo que podría compartirles ahora. No sé si alguno o alguna tienen como por ahí alguna idea. Sí, estaba pensando en lo que iban diciendo, que siento que resuena mucho también todos los trabajos que se vieron por esto de transitar otros caminos del movimiento, una búsqueda, ¿no? De qué nuevos movimientos podemos encontrar, qué otras corporalidades podemos encontrar y que hay una intención de transmitir no solo un movimiento coreográfico, sino también sensaciones que a veces son más del mundo de lo corporal o a veces tienen que ver con otras cosas, o mejor dicho, como por lo menos desde mi disciplina vemos a lo que es expresión corporal, la disciplina que realizo, vemos al cuerpo como algo integral, ¿no? No separado de la mente, ni de lo emocional, ni de lo personal, o incluso de las vivencias sociales que tenemos, que el cuerpo habla de todo eso al mismo tiempo. Entonces, en los videos creo que, en estos videodanzas creo que se ve también eso, ¿no? Como, bueno, un micromovimiento, como decía Ana Laura, ¿no? Ese micromovimiento, esa danza interna que también está existiendo todo el tiempo en nuestro cuerpo, ¿no? Que sí, claro, escapa por ahí a veces de miradas más hegemónicas o tradicionales de la danza y son como una pregunta, ¿no? De qué es la danza también. Y en paisaje orgánico estaba pensando también en esto de los dibujos que me llamaron mucho la atención, que hay, por más que el dibujo sea como algo estático, tienen movimiento esas líneas, ¿no? Y esas líneas son líneas que parecen también salir del cuerpo y que uno va recorriendo con la mirada y ese recorrido también es una observación que tiene un movimiento, una fuerza. Y bueno, un poco creo que en Insomnio intentamos transmitir eso también como eh, esa sensación no solo de encierro porque estamos en un espacio donde no podemos salir, sino, bueno, qué pasa con el habitar todo el tiempo, todos los días, este cuerpo que por ahí quiere sacar cosas hacia afuera y cómo sacarlo, ¿no? Y un amigo mío del teatro también vio la obra y dijo, sentía como un encierro de la ropa, ¿no? Como que nunca estamos desnudas, nunca estamos, como incluso en los momentos donde menos ropa tenemos mucha ropa también de alguna forma, no sé, como que, como cosas que aprisionan como el mismo hecho de bañarse, llenarse de agua y la ropa pesada, pegada a la piel, como que hay algo ahí muy sensorial, o como también tratamos de transmitir un poco en esta idea del insomnio como el agotamiento, los sonidos molestos, el empezar a confundir las cosas, como que son cuestiones que tienen que ver con lo coreográfico, con el movimiento y a la vez no, a la vez tienen que ver también con otras cosas que aparecen en el cuerpo. Y creo un poco que tal vez todos estamos un poco en ese camino y se nota también en el trabajo sonoro, ¿no? Como que ninguno tiene una música tradicional, sino que hay como una investigación del sonido también ahí. No, yo quería agregar un poquito, hace ratito se me generó como una idea de lo que platicaba Satya, y que de alguna forma las videodanzas tienen esta cualidad de introspección, pero también de fragmentación del cuerpo, ¿no? Como un poquito como de poder buscar el foco en ciertas partes de la corporalidad, ciertas sensaciones, esencias del propio movimiento del cuerpo, y también esta particularidad de tocar sin tocarnos, ¿no? Como de poder tocar con el video, ¿no? Poder tocar algo en la fibra de quien está espectando o quien está acompañando en el espacio virtual. Y me parecía bien importante rescatar eso porque
durante el confinamiento, pues para mí fue esa experiencia muy presente, ¿no? El poder seguir construyendo comunidad o más bien sentí más presente esa idea de comunidad como en el alejamiento, como que pareciera que todos estábamos intentando al menos de muchas formas, o a lo mejor de esta forma, o en particular de la forma en que yo lo viví, de acercarnos al otro, ¿no? Y, y recuerdo que eran estos encuentros, ¿no? También con uno mismo, ¿no? Para mí ahora hasta podría renombrar la pieza, ahora me resurge como esta idea, como una bitácora más personal, es que era como un despertarse, incluso hasta ni, había veces que no me bañaba, había veces que con la misma pijama me grababa, o sea, con el mismo pants y las calcetas con el frío que había, me metía a un estudio que era un cuartito que tenía ahí, ¿no? Y me metía ahí a grabarme con lo que hubiera o estuviera presente en el momento, ¿no? Como muy desde lo que estuviera presente. Y me di cuenta que lo que estaba presente, pues era a mí ese piso se me movió, ¿no? O sea, creo que a todos, ¿no? Con el confinamiento, por eso los intestinos y todo este arraigo a la tierra y todo este trabajo desde el poder como visitar, no sé, llamarle, no sé, como sentirlo, ¿no? Fue para mí una experiencia sensorial, pero también una experiencia eh, muy abstracta también, ¿no? Muy abstracta desde lo orgánico, ¿no? Cómo tocar sin tocarse, en esta idea de lo que decía, también cómo poder tocarse a uno mismo, ¿no? También para mí este trabajo fue un tocarme a mí mismo, fue como creo que 2 veces he tenido procesos en donde me he metido yo solito a estar conmigo mismo. Uno fue una danza hace 12 años y presencial y más en la cuestión escénica, y este momento del confinamiento me permitió volverme a tocar a mí mismo, ¿no? Volver a reencontrarme, y qué loco que hayan sido 2 momentos emocionales para mí muy fuertes, ¿no? Estos 2, hace 12 años y ahora, ¿no? En el confinamiento, ¿no? 2 momentos muy, pues, si puedo decirlo, muy donde mi sensibilidad está muy frágil, ¿no? O sea, ¿no? La idea de la muerte también, ¿no? En el confinamiento estaba muy presente y, y pues nada, también como una forma de sanarme a mí mismo a partir de encontrarme con mi órgano inflamado, con mis propias, pues complejidades orgánicas, ¿no? Complejidades que todos tenemos y las emociones saturadas y lo no digerido ¿no? Entonces, pues nada, también poder meterle la mano a eso, ¿no? Y verlo, ¿no? Exponerlo, ¿no? Poder exponer, ¿no? Eso. De micromovimiento recuerdo mucho esto también, ¿no? A nivel sensorial, ¿no? Cuando estábamos trabajando jazz, Ana y yo en territorios en vibración, había demasiado contacto físico, que era algo que mucho toque somático, mucho despertar los huesos, despertar las fascias, ¿no? Ir mucho hacia adentro, hacia lo más profundo, ¿no? Y abrir espacios, ¿no? Para mí era como también algo muy sensorial y claro que cuando entramos en este proceso que propone Ana, pues estaba ya súper el foco abierto, ¿no? En lo más sutil, ¿no? Estábamos muy en lo sutil y en la sensación y todo eso lo podíamos, o al menos yo lo viví como un abrir, ¿no? Como si pudiéramos hacer el close-up, ¿no? Al cuerpo y lo veo en la videodanza, ¿no? Me genera eso. En Devenir aprecio algunos momentos donde la cámara también entra demasiado a la piel, ¿no? Entra mucho a la piel, recorre, ¿no? Como el brazo y puedo ver los huesos de jazz, ¿no? Como colocados o construidos a partir del contacto con el piso, ¿no? Cómo se construye ese otro mineral que es el hueso, ¿no? Para mí sí, es bien bonito ver
esa resonancia entre la piedra o el concreto y ver esa otra materialidad orgánica construida a partir del contacto, ¿no? Las grietas, ¿no? También como caminos, ¿no? Que va recorriendo. A lo mejor me hace mucho sentido cuando escucho a jazz en estos territorios, hablando de los territorios, el tránsito entre de un lugar a otro con las piedras, ¿no? Todas esas grietas como caminos también que se abren. Y algo que me gusta mucho también como una resonancia con la materia, con el concreto y la luz en la videodanza de Satya es esta sombra, ¿no? La sombra, eso que permite ver como un desdoblamiento del cuerpo proyectado en el concreto de la pared, ¿no? Permite ver como lo que no te deja ver la luz nada más, ¿no? Sino te deja ver algo más, ¿no? Ese sombra. Y también hay un discurso para mí ahí muy sutil y muy bello en la imagen del cuerpo y la proyección del mismo, ¿no? En la pared. Esas partes me gustaron mucho. El destello, también esta parte de un destello, ¿no? De un momento de esa cotidianidad del día ya más, no sé si era el atardecer, pero había un destello así súper fuerte y también jugar con ese elemento luz, ¿no? Con tu cuerpo me pareció muy bello y me trae como nostalgia. Me da mucha nostalgia ver ese trabajo de soledad, de resonancia con los elementos. También podía rescatar eso en las biodanzas, ¿no? La resonancia con el concreto, sobre todo nosotros, seres de ciudad, ¿no? Como dialogando con los edificios, ¿no? Con las ventanas. Nada, me emociona, ¿no? Ver y hablar y encontrar esas conexiones. Había un asomarse a la ventana, ¿no? También resueno mucho con Satya en eso, ¿no? Para mí también la ventana era como, creo que me la pasé más tiempo del que yo me había imaginado en la ventana, ¿no? En el confinamiento, o sea, me la pasaba un chingo de tiempo viendo a los vecinos, en la ventana, así como muy en la ventana hacia afuera, ¿no? Muy loco. Sí, algo como el voyerismo, pero hacia afuera, que como al contrario, en vez de querer mirar adentro de una casa, desde la casa, espiando ahí a la calle. Y fue Amanecer. De hecho, las dos que fueron grabadas en 2 días distintos. Todo lo que es en Chivilcoy, donde reside Celina. Nos juntamos la noche anterior, dormimos ahí, nos despertamos bien temprano antes del amanecer y filmamos ahí a ella con las primeras luces al lado de ese ventanal de su casa. Y en Banfield, que es donde yo estaba viviendo en ese momento, que es otra parte de Buenos Aires, también nos juntamos el día anterior, nos despertamos bien temprano antes del amanecer y filmamos ahí. Y fue realmente una experiencia muy única porque, bueno, todavía estaba muy tranquilo el tránsito, entonces se escuchaba mucho cada sonido. Y en cuántos momentos de la vida nos encontramos con otra gente a despertarnos antes del amanecer. Y el momento de la filmación, que se hacía, bueno, se hizo todo con un equipo súper profesional, que yo la verdad que estoy muy contenta de haber tenido, que era, bueno, el sonidista Martín Tortorelli, la camarógrafa Brenda, la asistente de dirección que venía, todos venían del cine, entonces ya tenían toda su metodología de cine y era como, bueno, no podíamos hacer ni un sonido porque quedaba en el micrófono, entonces el sonidista nos pidió inclusive que nos saquemos las zapatillas. Entonces era un momento, sí, de mucha de soledad en conjunto, porque, o sea, de eso que había sido la soledad y ese silencio en soledad, yo sentía eso mismo, pero compartido en el momento de la filmación. Y era como sagrado, era como, bueno, ningún sonido más. Y yo que creía que la experiencia iba a ser más visual que sonora, me sorprendió por todo lo sonoro que fue esa experiencia, o sea, muy sonora, o sea, esto de no poder hacer ningún ruidito hacía que sea como una especie de secreto compartido
y ampliaba la escucha bueno, de los propios sonidos, pero también de los movimientos. Y hay partes de los sonidos que quedaron en el videodanza que son simplemente los cuerpos rozando la pared, rozando el suelo, como algo súper micro. Y sí, lo del concreto, o sea, hay algo como de los paisajes de la ciudad, de las texturas de la ciudad, ¿no? De esas informaciones que brindan, bueno, estas líneas, estas ventanas, las paredes, lo que se ve por la calle. Y creo que, o sea, veía de venir y también era como, ay, yo quiero más de eso, quiero más de esas grietas, de esas líneas y ese contraste entre la textura del cemento todo agrietado y con ese color tan lindo y en contraste con la piel así tan lisita, o sea, sí, y otro color completamente distinto, o sea, es muy apreciable esas dos texturas, como que ahí también hay una información muy, muy linda que se ve. Y bueno, es como que veo los videodanzas de ustedes y también es como que digo, quiero hacer más de todo eso que ustedes hacen, como que siento que como que nunca acaba, ¿no? Como que digo, quiero explorar más, o sea, me motivó mucho para decir, bueno, voy a seguir investigando y voy a tomar también de las cosas que han propuesto ustedes en sus videos. Eso me surge. Nos sacó un poquito de la transmisión, pero ya volvimos. No sé, yo me quedé, estaba escuchando a Sati y estábamos hablando de las texturas. No sé en dónde se quedaron los demás, igual pueden como... No, sí, no sé, fui por muchos lados, pero lo último que dije fue que me inspiró mucho lo que ustedes mencionaron, o sea, lo que ustedes hicieron, sus trabajos, me inspiró para seguir y explorar otras cosas porque aparecieron cosas distintas, novedosas para mí, que digo, ay, me hubiese gustado también hacer eso, entonces me quedo motivada al verlos a ustedes. Eso fue lo último que mencioné. Ani, ¿quieres mencionar como algo más? Pues creo que algo que me gusta mucho al escucharlos, al verle el trabajo y al verles ahorita es como justo esta sensación que yo creo que muchas veces cuesta trabajo como expresarle a otras personas, que es como la capacidad que de repente tenemos como de intentar eh, hacer que nuestra idea sea visible y cómo la videodanza o estas otras formas de expresión nos lo permiten, ¿no? O sea, como que de repente pensamos que solamente hay una forma de hacer las cosas y de repente descubrir que hay otras formas y que eso nos puede dar como para hacer más y para crear más. Creo que justo ahí es donde yo diría como nos empezamos a convertir en investigadores, ¿no? Dejamos solo como el hecho de ser, yo soy artista corporal o artista plástico, sino que empezamos a investigar en cómo llegar a estas fibras que ya no es solamente lo visual, que ya no es solamente el que se vea bonito o que me haga sentir algo, sino que sí pueda ir como más hacia lo interno y hacia al final lo más humano, ¿no? Que es como lograr eh, hacer que el otro crea algo o sienta algo o a partir de lo que nosotros estamos plasmando también cree una historia, ¿no?
yo me acuerdo mucho que eso pasaba en las proyecciones que teníamos con la videodanza y con la coreografía, ¿no? Porque era junto, que de repente la gente creaba sus propias historias y eso era bastante interesante. Muchas veces sí tenía mucha correlación con lo que nosotros estábamos investigando, pero otras veces era su historia que habían creado a partir de esta cosa visual, de esta cosa sonora, ¿no? Y cómo se van generando estos ambientes y estos espacios para que las otredades entren, ¿no? Y puedan también como entrar. Alguna vez pensaba justo como las artes, cualquier tipo de arte es como una pequeña ventanita hacia otras posibilidades, hacia otros mundos, hacia otros espacios, que justo es como en el confinamiento, ¿no? Estabas ahí asomado a ver qué podías como rescatar de la afuera y es acá lo mismo, ¿no? Es como esa ventanita donde nos podemos pegar a ver un poquito sobre el mundo de cada quien o sí, la forma en la que cada uno va procesando como esta información, como dice Satya, ¿no? O sea, es todo, no solamente es la creación como escénica, sino pues la creación en la forma en la que concebimos, en la que plasmamos, en la que socialmente también, ¿no? Somos como ahí, pues como se me fue la palabra, como transitados, ¿no? Que nos traspasa. Ajá, que Atravesados. nos traspasa, ¿no? Que nos traspasa como eso y que al final se va. Y que al final se va como creando, ¿no? Y que nos ayuda también al proceso de creación. Bueno, pues a mí me resuena mucho como en sentido reflexivo el trabajo con la imagen y también como que se afina un poco en relación a la pandemia como, o a estos procesos que observo en relación a la percepción, al contacto, al tacto, al sentirnos como una de las preguntas que yo tenía muy presente es cómo puedo eh, proyectar mis sentidos para tener otro tipo de intercambio más allá como de la pantalla, ¿no? Y eso también es lo que menciona un poquito esta Ana. em, y me parece como súper interesante esto, ¿no? Cómo poder habitarnos y cómo poder investigar a través de la percepción. Y otra de las cosas que me parece muy importante como mencionar es como la diversidad de cuerpos y también cómo es que es, o sea, cuando veo las videodanzas es eso también, ¿no? Como esta manifestación de diversidad de cuerpos, pero también tiene que ver con nuestro contexto, pero también tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Y creo que siempre va de la mano bailado, como la parte social, política, todo, ¿no? Como con nuestro cuerpo y cómo es que nos vamos relacionando con el entorno. Y al mismo tiempo traspasa como finamente esta parte como de la percepción o llega ahí. Entonces, como que a nivel de la imagen me hace como pensar en eso, ¿no? En cómo es que podemos generar nuevos imaginarios y nuevas relaciones y nuevas vínculos, ¿no? Como desde pues un poquito que hackear o un poquito que encontrar la percepción o un poquito que ir tejiendo otras narrativas, otras imágenes, otras formas de hacer, otras formas de danzar y otras formas también como de habitarnos y de relacionarnos con nosotras y con nosotros. Como me queda muy abierta como esa parte, pues, y que eso, que me gusta mucho platicar con ustedes porque a estos puntos como que la apostaba mucho llegar o le apuesto mucho llegar en el intercambio de las videodanzas, que es eso, ¿no? Como la reflexión de la visión, de la imagen, de las vivencias que tiene cada uno, o sea, como todo eso, ¿no? Como es que vamos articulándonos y también encontrando puntos en común, puntos que no son comunes, pero que pueden llegar como a tener vínculos o intercambios, aunque sean distintos, ¿no? Sí, y hablando de distancia, creo que justamente la videodanza permitió que exista este mismo encuentro Argentina-México, que ustedes puedan proyectar el video allá y que ahora mismo también lo veamos y que yo vea también el trabajo de ustedes. O sea, creo que es maravilloso eso y que sin que nada se pierda, ¿no?
por esta idea de que, bueno, si es algo escénico, claro, es distinto, pero justamente al ser un trabajo pensado para la pantalla, tiene esta ventaja, digamos, esta otra posibilidad. Igual me pregunto también qué pasaría si nos encontramos, si yo viajo para allá, ustedes viajan para acá, o sea, qué pasa también, incluso en una proyección en pantalla, pero presencialmente, si ocurre algo distinto, ¿no? En ese encuentro para ver los videos juntos, si algo se modifica o no. Y también, bueno, de otras cosas que pueden surgir a partir de esto, se me ocurre como decir, bueno, como ustedes hicieron, ¿no? Videodanza e improvisación, que también lo pasaban por el cuerpo, o sea, no sé todos los detalles de la propuesta, pero imagino que bueno, que no era quedarse solo con algo virtual, sino, bueno, pasarlo por el cuerpo y me dan ganas también de esas propuestas. Pero bueno, quería mencionar eso como lo que nos trajo acá, que me parece muy bonito, muy provechoso. Bueno, pues les cuento, llevamos 1 hora 40 minutos, entonces pienso que ya es momento de cerrar, si están de acuerdo. Y pues nada, como si tienen algún comentario o idea, creo que este es el momento. ¿Alguien tiene algún comentario o idea? Pues, Sí. Pues creo que más bien solo como agradecerte, ¿no? Agradecerte a que pues sostengas como el espacio, sostengas justo esta idea de seguir haciendo como proyecciones de videodanzas, espacios de improvisación, que a veces es complicado, es bastante complicado sostener espacios desde la autogestión y desde justo la voluntad, ¿no? Porque es un acto de voluntad de estarlo haciendo. Y pues agradecerte, ¿no? Agradecerte que lo abras, agradecerte que también como que organices y coordines toda esta parte que no solo es como pues pongo la cámara y ya, ¿no? O sea, al final, como pasa en las videodanzas, hay todo un trabajo detrás y pues agradecerte que lo estés haciendo y que lo compartas con nosotros. Lo mismo, muchas gracias, Jazz. Y bueno, José, Ana, Laura, muchas gracias. Muchas gracias a todas y bueno, rico abrir este espacio donde se muestra la sabiduría de todas, ¿no? De todos. Creo que eso es algo que rescato, ¿no? El campo de la sabiduría de todos, que todos tenemos algo que decir al mundo desde nuestras investigaciones y desde nuestras corporalidades, y eso me hace sentir muy honrado de estar en este espacio. Gracias. Pues gracias a ustedes por la confianza y por estar acá y también permitir como el intercambio. Creo que es un intercambio circular. Y pues muchas gracias también a quienes están viendo o verán después. Muchas gracias. Y una información extra que olvidé decir es que está abierta la convocatoria del Guateque Improvisando en Espacios Vivos pueden participar desde Argentina también, si alguien nos está viendo desde Argentina. Pueden participar igual mediante video. La idea es como intercambiar improvisaciones o presentarse dentro de la Ciudad de México para realizar improvisaciones y llenar como espacios de improvisaciones, también tomando el espacio como territorio vivo y generar como otro tipo de dinámicas y de relaciones. Solo sería eso. Pues muchas gracias a todos y todas. Nos vemos. Buenas noches.